Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya bonito. Yo soy Pepe Cuenca, para aquellos que no me conozcáis. Soy un ajedrecista español y básicamente os doy la bienvenida a los resúmenes o la partida del día de la ronda número 1 del super torneo Singlefield Cup, que se está disputando en San Luis, en Estados Unidos. Ya sabéis que es un torneo que reúne a todos los jugones del panorama internacional, entre los que se encuentran pues Magnus Carlsen, Topalov, Caruana, Giri, etcétera, todos los jugones. Y hoy, bueno, podríamos titular la partida que vamos a comentar como Levon Aronian pasa por la trituradora a Fabiano Caruana. Ya sabéis que el año pasado Fabiano Caruana comenzó con una espectacular racha de 7 victorias consecutivas. Pues bien, este año parece que le han quitado la idea rápidamente con una derrota en la primera jornada a manos del armenio Levon Aronian, que lleva unos cuantos meses, el último año, los últimos 2 años, no está lo fino del todo que estaba antes. Y parece que con esta victoria puede coger un poquito de moral de cara a este torneo y a ver si lo tenemos de vuelta ahí entre los aspirantes al título mundial. Pues bueno, sin más, vamos a empezar a comentar esta partidita, que comienza con la jugada D4 por parte del armenio Levon Aronian, a lo que Fabiano Caruana responde caballo F6, C4, E6, todo esto es muy normal, caballo F3 y aquí D5, ¿no? Las negras ocupan el centro, todo esto es muy típico, caballo C3, alfil E7 y alfil F4, ¿vale? Ya sabéis que antes, bueno, estaba más de moda la jugada alfil G5, ¿vale? Pero últimamente, bueno, sobre todo en los torneos de superélite, alfil F4 está bastante más de moda, ¿vale? Las negras continúan con enroque y las blancas normalmente continúan con su desarrollo con la jugada E3. Se preparan para desarrollar el alfil de F1 y poner su rey a buen refugio en la casilla G1 después de un enroque, ¿no? Las negras juegan caballo BD7, esta jugada también es la principal en los últimos tiempos, C5, ¿vale? Otra jugada que está muy de moda. La idea, ¿cuál es? Bueno, pues simplemente evitar que el negro, asfixiar un poquito al negro en el flanco de dama, ¿vale? Existen ideas con B4, A3, cuando el negro trate de romper con B6, por ejemplo. Y bueno, nos preparamos para el desarrollo natural del alfil en la casilla D3, desde donde, además de mirar el punto H7, que en algún futuro puede ser una oportunidad de ataque, ¿verdad? Controla la casilla E4 del caballo para que el caballo negro no salte a E4 en ningún momento. Por eso, bueno, aquí hay varias líneas, ¿no? Se ha jugado B6, por ejemplo, y aquí Caruana decide jugar caballo E4, que es una jugada con la que hizo tabla en una partida relativamente fácil. Bueno, la idea es anticiparse a la jugada alfil D3 y aquí amenaza, obviamente, destrozarnos la estructura un poco con caballo por C3, por eso torre C1, una jugada muy natural, nos preparamos para capturar en C3 con nuestra torre, caballo por C3, torre por C3, B6, ¿vale? Y aquí es donde, bueno, existe la posibilidad de jugar B4, se ha jugado en muchas partidas, obviamente. Por ejemplo, aquí B4, ¿vale? Sosteniendo nuestra masa de peones y, por ejemplo, tras A5, ¿vale? Aquí se depila todo, por ejemplo, A por B4, A por B4 y tras algunos cambios en C5. Bueno, pues todavía la partida es muy compleja, pero parece que el negro consigue simplificar un poco más la posición. Por eso aquí Levon dice, paso de simplificar esa masa de peones de flanco de dama, vamos a jugar C6, que es la variante más crítica, ¿vale? Caballo F6 y ahora obviamente las negras amenazan alfil B4, por eso juegan A3. Obviamente alfil B4 no es posible todavía, puesto que ya sabéis que 2 piezas son generalmente mejor que una torre en el medio juego. Fijaros que aquí existe un alfil por cada bando y el blanco tiene caballo y alfil por una torre, ¿vale? Y esto se considera que en el medio juego normalmente es ventajoso para el bando de las 2 piezas menores, ¿vale? Por eso alfil B4 no se puede, caballo F6 y aquí A3, ¿no? Jugada tranquilita que para la amenaza alfil B4. Caruana juega A5. Como podéis ver, el principal problema de las negras es el alfil de C8. Ese alfil de C8 está un poco triste ahí en esa casilla, ¿verdad? No tiene muchas diagonales y la única vía de activación puede ser por la casilla A6. De hecho, puede ser interesante cambiar el alfil de A6 por el alfil de C1, ya que, como he dicho, este alfil en D3 es un alfil bastante poderoso, que no solo controla la casilla E4, sino que tiene perspectivas de ataque en el futuro sobre la casilla H7, ¿vale? Bueno, el blanco parece que no puede evitar esta maniobra, no le da tiempo a, bueno, evitar alfil A6, juega alfil D3, juega de desarrollo,
Y bueno, aquí las negras juegan caballo E4, ganando un tiempo sobre la torre, torre C2. Y aquí es donde Caruana innova un poco, ¿vale? La jugada más natural es alfil E6, que ya había jugado él mismo, ¿vale? En una partida anteriormente. Probablemente Aronian también tendría algo preparado contra esto, ya que Caruana lo había jugado antes. Es la jugada más natural, por otra parte. Pero aquí Fabiano, que seguramente tendría una moral bastante elevada por el año pasado, decía, este es mi torneo, vamos a jugar la jugada F6, ¿no? Por supuesto, preparación casera de Fabiano, ¿no? Esta gente estudia mucho y sabe lo que hace. Bueno, F6 es una jugada interesante. Se prepara para posibles avances con E5, ¿no? Tras colocar un alfil en D6, una dama en E7. Además, controla la casilla de E5 y prepara para una posible expansión, ¿vale? En el flanco de rey con G5 y luego G4, o jugadas de este estilo, ¿no? Por otra parte, ahora ya el blanco está a tiempo de evitar alfil A6, que dice que tú no me has jugado alfil A6, pues entonces ya no me la vas a jugar más. Te juego dama E2 y ahora ese alfil está condenado un poco a la tristeza, ¿no? A decir, bueno, no tiene muchas casillas. La única esperanza ahora de activación de ese alfil es tras un posible avance del peón a E5, ¿verdad? Las negras juegan alfil D6. Bueno, Fabiano no había gastado mucho tiempo todavía en esta partida, ¿vale? Y parece que conocía lo que hacía, ¿verdad? Alfil D6, enroque corto. Y bueno, aquí jugadas más tranquilas como dama E7, por ejemplo, me parecen razonables, ¿vale? Dama E7, preparando el avance a E5. Si bien es cierto que siempre hay que estar pendiente del punto D5 cuando uno avanza a E5, ¿vale? Porque puede quedar bastante débil. Y bueno, aquí decide jugar otra jugada muy valiente por parte de Fabiano. Esto es de cara a los espectadores, a nosotros, a gente que seguimos el ajedrez. Este tipo de partidas es lo que buscamos siempre, ¿verdad? Buscamos emoción, ¿no? Y este tipo de partidas con este tipo de avances arriesgados en el medio juego son lo que nos gusta al aficionado, ¿no? Aquí básicamente el blanco está obligado a cambiar el alfil de D6. Bueno, hay que decir también que una jugada como alfil por F4 es bastante mala, ¿vale? Fijaros que ahora este caballo de E4 tiene problemas y la única jugada, por ejemplo, para defenderlo deja un boquete enorme en la casilla de 5, ¿verdad? Perfecta para nuestro caballo. Y ahora fijaros ese alfil de C8 sí que está triste el pobre ahí, ¿no? No se va a activar en su vida, ¿no? El pobre. Pues, bueno, G5, ahora alfil por D6 digo que es medio obligada, ya que, por ejemplo, si alfil G3, ahora las negras pueden cambiar caballo por G3 y E5, y este alfil ha conseguido, por fin, ver algo de luz, ¿no? Y ya tiene casillas interesantes como la casilla E6, seguido de dama E7, comunicar las torres, además de que se amenaza la jugada E4, ¿no? Bueno, esta posición era complicada, pero era posible. Por eso Aronian decide capturar en D6, ¿vale? Tras caballo por D6, ahora Aronian continúa con torre E1, ¿vale? Planes del blanco pueden ser romper en E4, ¿vale? Pero hay que preparar bien esta ruptura. Vamos a ver lo que quiero decir con esto. Fijaros que si el blanco intenta romper directamente, decir, venga, yo paso de ti, voy al ataque, quiero, tú que te has pasado de listo, ¿no? Abriendo ahí con G5, te voy a castigar un poquito, ¿no? Te voy a dar donde te mereces, ¿no? Pues imaginaros que juega E4, ¿no? Esta jugada es un poco precipitada, ya que, bueno, el negro puede capturar todo y ahora jugar dama D5, ¿vale? La dama se centraliza muy bien. Ahora, por ejemplo, una jugada como cambiar dama sería bastante mala, ya que ahora, fijaros, el negro tiene una buena casilla para su alfil, por ejemplo, en F5. Además, el negro controla bien la columna E y este peón en C6 lo único que hace es estorbar. Es un peón débil, además, y lo único que hace es estorbar, pues, posible acción de la torre sobre un punto C7. Por lo tanto, esta posición es bastante sana para el negro. Y claro, Aronian es un tío que sabe lo que hace, ¿no? No es un paquete que han puesto ahí a jugar al ajedrez, ¿no? Entonces lo prepara bien, ¿no? Primero dice, bueno, juego torre 1, ¿vale? Esta es una jugada que seguramente sea útil si la columna E se va a abrir, ¿vale? Y aquí Caruana todavía parece que seguía en su preparación más o menos y juega una jugada A4 que puede parecer un poco rara, pero que luego le vais a ver la idea, ¿vale? No quiero adelantarlo porque es bastante profunda la idea y no tiene mucho sentido porque así todavía es difícil de entender el A4 que ha hecho, puesto que parece que no va a ningún sitio, ¿no? Tampoco es que el blanco se quisiera expandir en el flanco de dama, por lo tanto no hay que parar B4 ni jugadas así. El plan del blanco está centrado en el centro, ¿vale? En romper el 4, puesto que ya sabéis que contra un ataque en el flanco normalmente la mejor reacción es una ruptura central, ¿vale? Bueno, y aquí las blancas juegan caballo de 2. Esta es la idea de las blancas.
quieren romper en E4 siendo capaces de capturar con el caballo en E4, ¿vale? Que eso será mucho más ventajoso, ya que luego el alfil de D3 siempre controlará la casilla de 5 en C4, por ejemplo, y será un quebradero de cabeza para las negras. Y aquí donde la partida se empieza a volver un poco locura, ¿vale? O sea, se empieza a volver todo muy complicado y bueno, va a ser difícil de entender, pero bueno, lo vamos a pasar bien porque se pone bastante divertido. Por ejemplo, ahora la blanca está claro que quieren romper con E4, una jugada con como F5, de momento, fijaros que deja este boquete, como hemos dicho, muy interesante para las blancas, muy apetecible en el futuro. Por eso las negras deciden romper con E5, es una jugada que me parece muy lógica, puesto que deja vía libre al alfil de C8, que es el mayor problema de las negras. Y aquí Aronian dice, bueno, pues tú me rompes, yo te vuelvo a romper, ¿vale? Tiene mejores, quiero decir, tiene el rey más seguro, por tanto, abrir la posición le conviene a la blanca. Claro, hay que calcular algo, ¿no? O sea, aquí Caruana dice, bueno, obviamente si una jugada como D por E4, tras caballo por E4, las blancas quedan bien. Por ejemplo, digamos, E por D4, ahora existen temas como caballo por D6, dama por E6 y dama H5, ¿vale? Fijaros que la dama viene al ataque. Ahora, las negras no están a tiempo de defender el punto H7 con la dama y si torre F7, ¡bum! Torre 8 entrando con ataque mortal, ¿verdad? Casi mate con tomate ya. Y una jugada como F5, obviamente el peón de G5 para la saca, ¿verdad? Por tanto, todavía no puede capturar al negro y Caruana decide jugar F5, ¿no? Aquí hay un lío brutal, ¿no? O sea, hay 7000 capturas de peones posibles. Vamos a tratar de ver este tipo de capturas posibles, ¿no? Aquí Aronian decidió jugar una jugada tranquila. Vamos a ver qué pasa si las blancas, por ejemplo, deciden comerse ese peón en D5, ¿no? Fijaros que ahora las negras no recuperarían el peón, sino que podrían jugar la jugada E4, forzando al alfil a dirigirse a la casilla C4, ¿vale? Y uno puede pensar, oye, ¿qué pasa, tío? Si el blanco tiene un peón de más, ¿no? Pues fijaros qué importante es el bloqueo de cierto tipo de peones. Fijaros, estos peones son doblados y este caballo es un semidio, ¿vale? El caballo de D6, el potro de D6 está en una casilla ideal, bloqueando al peón de D5, este alfil de C4 no tiene ninguna posible... no tiene casillas activas, diagonales activas, perdón, y el negro está preparado para lanzar un pedazo de avalancha de peones brutal, ¿no? Aquí puede jugar dama F6 y pensar en avanzar los peones, la masa de peones que tiene en el flanco de rey, ¿vale? Por tanto, esta captura no es muy recomendable, ¿no? Otra captura posible era la jugada D por E5, ¿no? Pero bueno, tras caballo por E4 la posición es muy complicada, muy tensa, ¿no? Esta es otra posibilidad. Las blancas tienen maniobras con caballo F3, caballo D4, las negras tienen avance de peones. Esta era una jugada interesante también. Pero sin embargo aquí Aronian decide sacar a paseo al líder de la blanca, al peón Facundo, ¿no? Ya por fin dice, en esta partida Facundo no va a ser un tío que va a atacar, sino que va a sostener el centro, ¿no? F3. Y bueno, aquí ya Caruana decide aliviar un poco la tensión con D por E4, F por E4 y ahora torre A5, ¿vale? Esto es lo que decía que puede ser la idea profunda que tenía Caruana en esta posición. La idea no es otra que, bueno, sostener el peón de E5 que estaba atacado y obviamente tras D por E5, ahora la torre, fijaros, estaba en A8, en una casilla muy triste, y ahora vuelve a la casilla E5 centralizada, mirando a la dama de E2 con rayo X, y las negras tendrían una posición muy buena, bloqueando el peón de E5, ¿vale? Aquí está todo a pedir de boca, pero claro, eso no está en los planes de Caruana, y de hecho quizá torre A5 es quizá la primera imprecisión, ¿no? Es una jugada que parece muy fina, pero que como vamos a ver en la partida, pues las cosas empiezan a ponerse feas para el italoamericano, ¿vale? Quizá una jugada que aguantaba, bueno, que era un poco más correcta es E por D4 y a E5, torre 8, esta es una posición súper compleja también, ¿vale? Que, bueno, requiere mucho análisis, ¿vale? Y que quizá, bueno, ¿por qué no? Quizás se ve en alguna partida de futuro. Tras torre A5, obviamente D por E5 no, Aronian decide jugar E por F5, jugada lógica, ¿no? Aliviando la presión un poco, además le conviene abrir líneas, como hemos dicho, obviamente este rey está peor que el rey de G1, porque tiene un peón de G5 avanzado que ha dejado de protegerle al pobrecito, ¿no? Está el rey de G8 un poco a la descubierta, pero bueno, hay millones de ideas activas aquí para parte de las negras también. Fabi captura en F5 de caballo, ¿vale?
Y aquí Aronian juega alfil C4 jaque. Vaya a ver la idea. Tras rey G7, ahora juega D5. ¿Vale? Obviamente D por E5 no, por caballo D4 y doble, ¿vale? Y me come esta torre. Tras dama D1, caballo por C2 y a las duchas, ¿vale? O sea, el blanco tiene que abandonar. Pero una idea súper interesante que quizás es lo que se le escapó a Fabiano es la jugada D5, ¿vale? Ahora vamos a analizar qué pasa aquí concretamente. ¿Qué pasa? Bueno, D5 es una jugada muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora le quitamos al negro cualquier idea de activarse con la torre de A5, ¿vale? Ahora esta torre ahí no tiene mucho sentido. Sobre todo si no puede capturar el peón de D5, que parece que no va a ser el caso. Además, el doble en D4 no está permitido. ¿Por qué? Ahora el doble en D4 no funciona por ¡pum! Dama por E5. Antes solo podíamos capturar de peón en E5, ¿vale? Que decíamos que no era correcto por caballo D4. Ahora con D5 planeamos capturar de dama, puesto que la torre de A5 deja de defender. Además, bueno, el negro está forzado a defender el peón de D5, ¿verdad? Si no, nos lo comemos a la siguiente jugada y juega torre 8. Y aquí una jugada muy fina de nuevo de Le Bon Aronian. Nos amenazan un doble, pues Le Bon Aronian dice paso de ti de tu rollo, caballo E4. Caballo E4. Y aquí, bueno, Fabiano Caruana cae en las redes de Aronian. Juega caballo D4, que es una jugada normal, ¿no? Que es decir, nos pone un doble a la vista, pues el 99% de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y aquí sí te la juega dama H5. El negro tiene unos problemas brutales ya. No solo amenaza, aquí la única jugada que aguantaba un poco más era torre F8, ¿vale? Una jugada difícil de ver porque también te pueden comer en F5, pero bueno, es la recomendación de la máquina. Luego hay algunas ideas con alfil F5 y torre F8 evita la entrada en la casilla F7 de la dama, como vamos a ver. Aquí Fabiano Caruana no había cenado y dijo, esa torre de C2 me gusta a mí. Está muy bien alineada y creo que me la voy a zampar, ¿vale? Pero es un error garrafal, como vais a ver. Os voy a dar 5 o 10 segunditos para que veáis la combinación. Obviamente, aquí el blanco tiene que jugar muy enérgico, ¿no? Porque acaba de perder una torre. Y la jugada se va de la mano, ¿no? Es caballo por G5. Pero hay que ver un poquito más que eso, ¿no? Hay que ver que a caballo por G5, el negro parece que puede jugar alfil F5... Y parece que está bien, ¿no? Parece que, bueno, que ha defendido el punto H7 y si la dama decide entrar en F7 simplemente me voy a H8 y no pasa nada. Y aquí es donde viene la sutileza de Le Bon Aronian que permite hacerse con el punto, ¿vale? Y es la jugada torre F1, ¿vale? Desviación de piezas, ¿vale? Este es un tema que ya hemos explicado en algunos de los vídeos de Chef24, ¿vale? Para aquel que lo quiera ver. Y es que, bueno, hay una pieza que defiende un punto clave, que es la casilla H7, bueno, pues hay que tratar de desviarla como sea, ¿no? Ahora uno puede pensar, oye, ¿qué pasa, no? Si me hace alfil G6. Alfil G6 y parece que te ataco a la dama, te tienes que retirar y te voy a ganar, que tengo mi torre de más. Pues, ¡pum! Catapum, chim, pum. Torre F7, si ahora hay dos jugadas, ¿no? Si alfil por F7, dama por F7, no, perdón. Si alfil por F7 ahora existe, dama por H7, si rey F8, dama por F7, mate con tomate, y si rey F6, otro mate más estético todavía, que es caballo E4, ¿vale? Ese caballito viene al centro del tablero para decir mate a tu casa, ¿no? ¿Qué más? Otra jugada posible aquí es rey G8, es decir, tú puedes decir, oye Pepe, ¿qué pasa si rey G8? Si torre por H7, me como la dama H5, ¿no? Y te estoy atacando la dama. ¡Bum! Dama H6. Dama H6 amenaza mate en G7, por tanto la única jugada es alfil por F7 y aquí tras dama por H7, rey F8 para la casa otra vez, ¿no? Por tanto, tras torre F1 las negras tienen nuevos problemas brutales, ¿no? A caballo E3 también torre por F5, ¿vale? Seguido de dama por H7, igual la misma movida de antes. Y aquí, bueno, Fabiano decide jugar dama F6, que también parece un poco mejor, ¿no? Porque tras torre por F5, la dama viene a F5 defendiendo en H7. Sí, hemos dejado indefensa la torre de 8, pero bueno, teníamos una torre de más, ¿no? Y aquí, bueno, aquí juega, Le Bon juega caballo E6, una jugada muy fuerte, ¿vale? Si el rey se va a H8, simplemente dama por E8 con mate, ¿vale? Si se va a F8, bueno, torre por F5, bueno, a F8 no puede, si se va a G8 igual dama por E8. Y el negro básicamente está forzado a capturar de torre en E6, ¿vale? Y aquí, tras torre por F5, las negras están casi para abandonar. Por ejemplo, dama G6, jugada lógica, ¿no? Si no entramos en F7. Y aquí, bueno, torre G5 ganaba, ¿vale?
Pero bueno, Levon Aronian veo otra continuación ganadora con D por E6, ¿vale? Torre G5 es más fuerte, pero D por E6 también gana, porque vio que ganaba este finalito. Torre por H5, fijaros que el peón de E6 está muy avanzado. Tras caballo D4, E7, el rey no se puede acercar, el caballo no llega a parar ese peón que va a entrar ya. Única jugada, la torre vuelve a casa por donde ha venido. Y tras torre por E5 amenazamos entrar en E8. Única jugada, ponerse en medio, ¿verdad? Torre E8 y ahora torre 4 muy fina. Fijaros, uno puede pensar, oye, ¿qué pasa, tío, si te comen el peón de C6, ¿no? Aquí uno dice, caballo por C6. Pues simplemente aquí alfil B5, ¿no? Y si torre por E7, uno dice que, oye, torre por E7, ¿no? Alfil por C6, defiendo la torre de E4. Y bueno, un final con piezas de más, estos tíos no tienen mucho problema en ganarlo, ¿verdad? Y tras caballo E5, alfil E6 muy buena también. Torre por E7 no vale por alfil por F5. Y tras caballo por E7 vale por alfil D7, ataco la torre, a la siguiente me zampo ese potro. Y tras caballo D6 que jugaron en la partida, simplemente alfil D7, ¿no? Caballo por E4, aquí. Y ahora tras rey F6 uno puede pensar, oye, ¿qué pasa aquí, no? Otra vez. Me van a comer el peón de E7 y voy a tener que incluso casi que pensar en hacer tabla. Pues no, hay una jugada muy fina que gana aquí, ¿vale? A ver si la veis, yo creo que ya la habéis visto la mayoría de vosotros, el 99% de la gente. Alfil D7, no. Alfil H5, menos. Alfil G6, durísima, ¿vale? La idea, ¿cuál es? El negro está forzado a capturar el peón de E7. Y si rey por E7, simplemente alfil por E4, ¿vale? Con una pieza de más y la negra abandona. Y si caballo de 6, E8 dama, ¿vale? Y las negras tienen que abandonar. Pues nada, fijaros que buenísima partida de Aronian, que ha sabido explotar, bueno, la sobreexpansión que ha realizado Fabiano Caruana. Este torneo nos va a deparar muchísima alegría, ha sido una ronda espectacular. Espero que la hayáis disfrutado y, por supuesto, nos vemos en los siguientes resúmenes de la partida del día y de lo que ha pasado en el resto de la jornada. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestra página Chess24, que además estamos retransmitiendo en directo con comentarios en español. Así que lo dicho, espero que paséis una buena noche, tarde o mañana, según donde estéis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Tiene mejores... Quiero decir, tiene el rey más seguro, por tanto, abrir la posición le conviene a la blanca. Claro, hay que calcular algo, ¿no? O sea, aquí Caruana dice, bueno, obviamente si una jugada como D por E4, tras caballo por E4, las blancas quedan bien. Por ejemplo, digamos, E por D4, ahora existen temas como caballo por D6, dama por E6 y dama H5, ¿vale? Fijaros que la dama viene al ataque. Ahora, las negras no están a tiempo de defender el punto H7 con la dama. Y si torre F7, ¡bum! Torre 8 entrando con ataque mortal, ¿verdad? Casi mate con tomate ya. Y una jugada como F5, obviamente el peón de G5 para la saca, ¿verdad? Por tanto... Todavía no puede capturar al negro y Caruana decide jugar F5, ¿no? Aquí hay un lío brutal, ¿no? O sea, hay 7000 capturas de peones posibles. Vamos a tratar de ver este tipo de capturas posibles, ¿no? Aquí Aronian decidió jugar una jugada tranquila. Vamos a ver qué pasa si las blancas, por ejemplo, deciden comerse ese peón en D5, ¿no? Fijaros que ahora las negras no recuperarían el peón, sino que podrían jugar la jugada E4. Forzando al alfil a dirigirse a la casilla C4, ¿vale? Y uno puede pensar, oye, ¿qué pasa, tío? Si el blanco tiene un peón de más, ¿no? Pues fijaros qué importante es el bloqueo de cierto tipo de peones. Fijaros, estos peones son doblados y este caballo es un semidio, ¿vale? El caballo de D6, el potro de D6 está en una casilla ideal, bloqueando al peón de D5. Este alfil de C4 no tiene ninguna posible... no tiene casillas activas, diagonales activas, perdón, y el negro está preparado para lanzar un pedazo de avalancha de peones brutal, ¿no? Aquí puede jugar dama F6 y pensar en avanzar los peones, la masa de peones que tiene en el flanco de rey, ¿vale? Por tanto, esta captura no es muy recomendable, ¿no? Otra captura posible era la jugada D por E5, ¿no? Pero bueno, tras caballo por E4 la posición es muy complicada, muy tensa, ¿no? Esta es otra posibilidad. Las blancas tienen maniobras con caballo F3, caballo D4, las negras tienen avance de peones. Esta era una jugada interesante también. Pero sin embargo aquí Aronian decide sacar a paseo al líder de la blanca, al peón Facundo, ¿no? Ya por fin dice, en esta partida Facundo no va a ser un tío que va a atacar, sino que va a sostener el centro, ¿no? F3. Y bueno, aquí
ya Caruana decide aliviar un poco la tensión con D por E4, F por E4 y ahora torre A5, ¿vale? Esto es lo que decía que puede ser la idea profunda que tenía Caruana en esta posición. La idea no es otra que, bueno, sostener el peón de E5 que estaba atacado y obviamente tras D por E5, ahora la torre, fijaros, estaba en A8 en una casilla muy triste y ahora vuelve a la casilla E5 centralizada, mirando a la dama de E2 con rayo X y las negras tendrían una posición muy buena, bloqueando el peón de E5, ¿vale? Aquí está todo a pedir de boca, pero claro, eso no está en los planes de Caruana. Y de hecho quizá torre A5 es quizá la primera imprecisión, ¿no? Es una jugada que parece muy fina, pero que como vamos a ver en la partida, pues las cosas empiezan a ponerse feas para el italoamericano, ¿vale? Quizá una jugada que aguantaba, bueno, que era un poco más correcta es E por D4 y a E5 torre 8, esta es una posición súper compleja también, ¿vale? Que, bueno, requiere mucho análisis, ¿vale? Y que quizá, bueno, ¿por qué no? Quizás se ve en alguna partida de futuro. Tras torre A5, obviamente D por E5 no, Aronian decide jugar E por F5, jugada lógica, ¿no? Aliviando la presión un poco, además le conviene abrir líneas, como hemos dicho, obviamente este rey está peor que el rey de G1, porque tiene un peón de G5 avanzado que ha dejado de protegerle al pobrecito, ¿no? Está el rey de G8 un poco a la descubierta, pero bueno, hay millones de ideas activas aquí para parte de las negras también. Fabi captura en F5 de caballo, ¿vale? Y aquí Aronian juega alfil C4 jaque. Vaya a ver la idea. Tras rey G7, ahora juega D5, ¿vale? Obviamente D por E5 no, por caballo D4 y doble, ¿vale? Y me come esta torre. Tras dama D1, caballo por C2 y a las duchas, ¿vale? O sea, el blanco tiene que abandonar. Pero una idea súper interesante que quizás es lo que se le escapó a Fabiano es la jugada D5, ¿vale? Ahora vamos a analizar qué pasa aquí concretamente. ¿Qué pasa? Bueno, D5 es una jugada muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora le quitamos al negro cualquier idea de activarse con la torre de A5, ¿vale? Ahora esta torre ahí no tiene mucho sentido, sobre todo si no puede capturar el peón de D5, que parece que no va a ser el caso. Además, el doble en D4 no está permitido. ¿Por qué? Ahora el doble en D4 no funciona por ¡pum! Dama por E5. Antes solo podíamos capturar de peón en E5, ¿vale? Que decíamos que no era correcto por caballo D4. Ahora con D5 planeamos capturar de dama, puesto que la torre de A5 deja de defender. Además, bueno, el negro está forzado a defender el peón de D5, ¿verdad? Si no, nos lo comemos a la siguiente jugada y juega torre 8. Y aquí una jugada muy fina de nuevo de Le Bon Aronian. Nos amenazan un doble, pues Le Bon Aronian dice paso de ti de tu rollo, caballo E4. Caballo E4. Y aquí, bueno, Fabiano Caruana cae en las redes de Aronian. Juega caballo D4, que es una jugada normal, ¿no? Que es decir, nos pone un doble a la vista, pues el 99% de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y aquí sí te la juega dama H5. El negro tiene unos problemas brutales ya. No solo amenaza... aquí la única jugada que aguantaba un poco más era torre F8, ¿vale? Una jugada difícil de ver porque también te pueden comer en F5, pero bueno, es la recomendación de la máquina. Luego hay algunas ideas con alfil F5 y torre F8 evita la entrada en la casilla F7 de la dama, como vamos a ver. Aquí Fabiano Caruana no había cenado y dijo, esa torre de C2 me gusta a mí, está muy bien alineada y creo que me la voy a zampar, ¿vale? Pero es un error garrafal, como vais a ver. Os voy a dar 5 o 10 segunditos para que veáis la combinación. Obviamente aquí el blanco tiene que jugar muy enérgico, ¿no? Porque acaba de perder una torre. Y la jugada se va de la mano, ¿no? Es caballo por G5. Pero hay que ver un poquito más que eso, ¿no? Hay que ver que a caballo por G5 el negro parece que puede jugar alfil F5 y parece que está bien, ¿no? Parece que, bueno, que ha defendido el punto H7 y si la dama decide entrar en F7 simplemente me voy a H8 y no pasa nada. Y aquí es donde viene la sutileza de Le Bon Aronian que permite hacerse con el punto, ¿vale? Y es la jugada torre F1, ¿vale? Desviación de piezas, ¿vale? Este es un tema que ya hemos explicado en algunos de los vídeos de Chef24, ¿vale? Para aquel que lo quiera ver. Y es que, bueno, hay una pieza que defiende un punto clave, que es la casilla H7, bueno, pues hay que tratar de desviarla, muy compleja, pero parece que el negro consigue simplificar un poco más la posición. Por eso aquí Le Bon dice, paso de simplificar esa masa de peones de flanco de dama, vamos a jugar C6, que es la variante más crítica, ¿vale? Caballo F6 y ahora obviamente las negras amenazan alfil B4, por eso juegan A3.
Obviamente alfil B4 no es posible todavía, puesto que ya sabéis que dos piezas son generalmente mejor que una torre en el medio juego. Fijaros que aquí existe un alfil por cada bando y el blanco tiene caballo y alfil por una torre, ¿vale? Y esto se considera que en el medio juego normalmente es ventajoso para el bando de las dos piezas menores, ¿vale? Por eso alfil B4 no se puede, caballo F6 y aquí A3, ¿no? Jugada tranquilita que para la amenaza alfil B4. Caruana juega A5. Como podéis ver, el principal problema de las negras es el alfil de C8. Ese alfil de C8 está un poco triste ahí en esa casilla, ¿verdad? No tiene muchas diagonales y la única vía de activación puede ser por la casilla A6. De hecho, puede ser interesante cambiar el alfil de A6 por el alfil de C1, ya que, como he dicho, este alfil en D3 es un alfil bastante poderoso, que no solo controla la casilla E4, sino que tiene perspectivas de ataque en el futuro sobre la casilla H7, ¿vale? Bueno, el blanco parece que no puede evitar esta maniobra, no le da tiempo a, bueno, evitar alfil A6, juega alfil D3, juega de desarrollo. Y bueno, aquí las negras juegan caballo E4, ganando un tiempo sobre la torre, torre C2, y aquí es donde Caruana innova un poco, ¿vale? La jugada más natural es alfil E6, que ya había jugado él mismo, ¿vale? En una partida anteriormente. Probablemente Aronian también tendría algo preparado contra esto, ya que Caruana lo había jugado antes. Es la jugada más natural, por otra parte. Pero aquí Fabiano, que seguramente tendría una moral bastante elevada por el año pasado, decía, este es mi torneo, vamos a jugar la jugada F6, ¿no? Por supuesto, preparación casera de Fabiano, ¿no? Esta gente estudia mucho y sabe lo que hace. Bueno, F6 es una jugada interesante. Se prepara para posibles avances con E5, ¿no? Tras colocar un alfil en D6, una dama en E7. Además, controla la casilla E5 y prepara para una posible expansión, ¿vale? En el flanco de rey con G5 y luego G4, jugadas de este estilo, ¿no? Por otra parte, ahora ya el blanco está a tiempo de evitar alfil A6, que dice que tú no me has jugado alfil A6, pues entonces ya no me la vas a jugar más. Te juego dama E2 y ahora ese alfil está condenado un poco a la tristeza, ¿no? A decir, bueno, no tiene muchas casillas. La única esperanza ahora de activación de ese alfil es tras un posible avance del peón a E5, ¿verdad? Las negras juegan alfil D6. Bueno, Fabiano no había gastado mucho tiempo todavía en esta partida, ¿vale? Y parece que conocía lo que hacía, ¿verdad? Alfil D6, enroque corto. Y bueno, aquí jugadas más tranquilas como dama E7, por ejemplo, me parecen razonables, ¿vale? Dama E7, preparando el avance a E5. Si bien es cierto que siempre hay que estar pendiente del punto D5 cuando uno avanza a E5, ¿vale? Porque puede quedar bastante débil. Y bueno, aquí decide jugar otra jugada muy valiente por parte de Fabiano. Esto es de cara a los espectadores, a nosotros, a gente que seguimos el ajedrez. Este tipo de partidas es lo que buscamos siempre, ¿verdad? Buscamos emoción, ¿no? Y este tipo de partidas, con este tipo de avances arriesgados en el medio juego, son lo que nos gusta al aficionado, ¿no? Aquí básicamente el blanco está obligado a cambiar el alfil de D6. Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todo vaya bonito. Yo soy Pepe Cuenca, para aquellos que no me conozcáis. Soy un ajedrecista español y básicamente os doy la bienvenida a los resúmenes o la partida del día de la ronda número 1 del super torneo Singlefield Cup, que se está disputando en San Luis, en Estados Unidos. Ya sabéis que es un torneo que reúne a todos los jugones del panorama internacional, entre los que se encuentran pues Magnus Carlsen, Topalov, Caruana, Giri, etcétera, todos los jugones. Y hoy, bueno, podríamos titular la partida que vamos a comentar como Levon Aronian pasa por la trituradora a Fabiano Caruana. Ya sabéis que el año pasado Fabiano Caruana comenzó con una espectacular racha de 7 victorias consecutivas. Pues bien, este año parece que le han quitado la idea rápidamente con una derrota en la primera jornada a manos del armenio Levon Aronian, que lleva unos cuantos meses, el último año, los últimos 2 años, no está lo fino del todo que estaba antes. Y parece que con esta victoria puede coger un poquito de moral de cara a este torneo y a ver si lo tenemos de vuelta ahí entre los aspirantes al título mundial. Pues bueno, sin más, vamos a empezar a comentar esta partidita, que comienza con la jugada D4 por parte del armenio Levon Aronian, a lo que Fabiano Caruana responde caballo F6, C4, E6, todo esto es muy normal, caballo F3 y aquí D5, ¿no? Las negras ocupan el centro, todo esto es muy típico, caballo C3, alfil E7 y alfil F4, ¿vale?
Ya sabéis que antes, bueno, estaba más de moda la jugada alfil G5, ¿vale? Pero últimamente, bueno, sobre todo en los torneos de superélite, alfil F4 está bastante más de moda, ¿vale? Las negras continúan con enroque y las blancas normalmente continúan con su desarrollo con la jugada E3. Se preparan para desarrollar el alfil de F1 y poner su rey a buen refugio en la casilla G1 después de un enroque, ¿no? Las negras juegan caballo BD7, esta jugada también es la principal en los últimos tiempos, C5, ¿vale? Otra jugada que está muy de moda. La idea, ¿cuál es? Bueno, pues simplemente evitar que el negro, asfixiar un poquito al negro en el flanco de dama, ¿vale? Existen ideas con B4, A3, cuando el negro trate de romper con B6, por ejemplo. Y bueno, nos preparamos para el desarrollo natural del alfil en la casilla D3, desde donde, además de mirar el punto H7, que en algún futuro puede ser una oportunidad de ataque, ¿verdad? Controla la casilla E4 del caballo para que el caballo negro no salte a E4 en ningún momento. Por eso, bueno, aquí hay varias líneas, ¿no? Se ha jugado B6, por ejemplo, y aquí Caruana decide jugar caballo E4, que es una jugada con la que hizo tabla en una partida relativamente fácil. Bueno, la idea es anticiparse a la jugada alfil de 3 y aquí amenaza obviamente destrozarnos la estructura un poco con caballo por C3, por eso torre C1, una jugada muy natural, nos preparamos para capturar en C3 con nuestra torre, caballo por C3, torre por C3, B6, ¿vale? Y aquí es donde, bueno, existe la posibilidad de jugar B4, se ha jugado en muchas partidas, obviamente. Por ejemplo, aquí B4, ¿vale? Sosteniendo nuestra masa de peones y, por ejemplo, tras A5, ¿vale? Aquí se depila todo, por ejemplo, A por B4, A por B4 y tras algunos cambios en C5, bueno, pues todavía la partida hay que decir también que una jugada como alfil por F4 es bastante mala, ¿vale? Fijaros que ahora este caballo de E4 tiene problemas y la única jugada, por ejemplo, para defenderlo deja un boquete enorme en la casilla de 5, ¿verdad? Perfecta para nuestro caballo. Y ahora fijaros ese alfil de C8 sí que está triste el pobre ahí, ¿no? No se va a activar en su vida, ¿no? El pobre. Pues, bueno, G5, ahora alfil por D6 digo que es medio obligada, ya que, por ejemplo, si alfil G3, ahora las negras pueden cambiar caballo por G3 y E5, y este alfil ha conseguido, por fin, ver algo de luz, ¿no? Y ya tiene casillas interesantes como la casilla E6, seguido de dama E7, comunicar las torres, además de que se amenaza la jugada E4, ¿no? Bueno, esta posición era complicada, pero era posible. Por eso, Aronian decide capturar en D6, ¿vale? Tras caballo por D6, ahora Aronian continúa con torre E1, ¿vale? Planes del blanco pueden ser romper en E4, ¿vale? Pero hay que preparar bien esta ruptura. Vamos a ver lo que quiero decir con esto. Fijaros que si el blanco intenta romper directamente, decir, venga, yo paso de ti, voy al ataque, quiero, tú que te has pasado de listo, ¿no? Abriendo ahí con G5, te voy a castigar un poquito, ¿no? Te voy a dar donde te mereces, ¿no? Pues imaginaros que juega E4, ¿no? Esta jugada es un poco precipitada, ya que, bueno, el negro puede capturar todo y ahora jugar dama D5, ¿vale? La dama se centraliza muy bien. Ahora, por ejemplo, una jugada como cambiar dama sería bastante mala, ya que ahora, fijaros, el negro tiene una buena casilla para su alfil, por ejemplo, en F5. Además, el negro controla bien la columna E y este peón en C6 lo único que hace es estorbar. Es un peón débil, además, y lo único que hace es estorbar, pues, posible acción de la torre sobre un punto C7. Por lo tanto, esta posición es bastante sana para el negro. Y claro, Aronian es un tío que sabe lo que hace, ¿no? No es un paquete que han puesto ahí a jugar al ajedrez, ¿no? Entonces lo prepara bien, ¿no? Primero dice, bueno, juego torre 1, ¿vale? Esta es una jugada que seguramente sea útil si la columna E se va a abrir, ¿vale? Y aquí Caruana todavía parece que seguía en su preparación más o menos y juega una jugada A4 que puede parecer un poco rara, pero que luego le vaya a ver la idea, ¿vale? No quiero adelantarlo porque es bastante profunda la idea y no tiene mucho sentido porque así todavía es difícil de entender el A4 que ha hecho, puesto que parece que no va a ningún sitio, ¿no? Tampoco es que el blanco se quisiera expandir en el flanco de dama, por lo tanto no hay que parar B4 ni jugadas así. El plan del blanco está centrado en el centro, ¿vale? En romper E4, puesto que ya sabéis que contra un ataque en el flanco normalmente la mejor reacción es una ruptura central, ¿vale? Bueno, y aquí las blancas juegan caballo de 2. Esta es la idea de las blancas. Quieren romper en E4 siendo capaces de capturar con el caballo en E4, ¿vale? Que eso será mucho más ventajoso, ya que luego el alfil de D3 siempre controlará la casilla de 5 en C4, por ejemplo, y será un quebradero de cabeza para las negras. Y aquí donde la partida se empieza a volver un poco locura, ¿vale? O sea, se empieza a volver todo muy complicado y bueno, va a ser difícil de entender, pero bueno.
lo vamos a pasar bien porque se pone bastante divertido. Por ejemplo, ahora las blancas está claro que quieren romper con E4. Una jugada con F, como F5, de momento, fijaros que deja este boquete, como hemos dicho, muy interesante para las blancas, muy apetecible en el futuro. Por eso las negras deciden romper con E5, es una jugada que me parece muy lógica, puesto que deja vía libre al alfil de C8, que es el mayor problema de las negras. Y aquí Aronian dice, bueno, pues tú me rompes, yo te vuelvo a romper, ¿vale?